es la fuente del amor que fluyendo está en Dios. Hola, ¿cómo están? Una vez más, volviendo a empezar de nuevo con nuestro programa, nuestro segmento Silbido Apacible. Esta vez tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo, Luis Alberto Aro Larreta, quien es pastor y al mismo tiempo ingeniero agrónomo. Él nos va a compartir en este maravilloso segmento. Que el Eterno los bendiga. Es un privilegio contar con la palabra del Señor en estos días. El aprecio a la palabra determinará mucho nuestro tipo de relación con el Señor. Quizás nuestro llamamiento, la forma en que Dios nos llamó, sean formas que un poco extrañas. Uno espera quizás algo que le suceda a uno, pero quizás Jeremías es un gran ejemplo de que el Señor le puso la palabra en la boca. Hoy quiero tratar cómo el Señor llamó o cómo se convirtió Saulo de Tarso a través de un resplandor de luz del cielo. Algo que quizás no sea muy fuerte o importante, pero el resplandor de luz del cielo hizo algo con la vida de este hombre. Lo podemos ver en Hechos 9:3. El capítulo total es Hechos 9 del 1 al 18. En Hechos 9:3 dice que Saulo de Tarso dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor, solo un resplandor nomás. ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído un tremendo portento de Dios, una tremenda cantidad de luminosidad? Y solo le bastó con un pequeño resplandor de luz del cielo para que este hombre torciera su camino y se diera cuenta de su realidad. Estos son unos pequeños antecedentes que pudiésemos nosotros dar como una introducción a lo que nos proponemos dar en la palabra del Señor a través de un resplandor de luz del cielo. Dios se mueve de diferentes maneras. Quizás lo más expectante sea que no se mueve como nosotros quisiéramos que se mueva. Y lo dice en Isaías 28:21, que Dios hará cosas extrañas, operaciones extrañas, dice. Y uno se pone a ver qué pasó en el monte Perizim. En 2 Samuel 5:20, para los que tengan la palabra de Dios allí, vemos que el Señor barrió a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Israel, como con corrientes de aguas. Se manifestó como con corrientes de aguas y ayudó al pueblo de Israel en contra de los enemigos. Luego, quizás ellos estaban esperando que de nuevo se mueva como corrientes de aguas, pero no. Les ordenó que al mover de las copas de las balsameras, allí ellos atacasen. O sea, totalmente distinto. Nuestro Dios tiene operaciones extrañas y movimientos extraños, con tal de llamar tu atención, con tal de llamarte a que lo conozcas a Él. ¿Qué pasó en el valle de Gabaón? Josué 10, del 10 al 12. Arrojó grandes piedras de granizo al enemigo. Josué hizo detener el sol y la luna. Qué cosas son increíbles realmente. Cosas increíbles. La Biblia nos dice que eso pasó. Y luego derrotaron a muchos reyes de cerca de este valle y hubo triunfos. O sea, solo porque Dios hace cosas que nosotros no esperábamos en realidad. En Hechos 9:1 al 18 vemos lo que pasó con el otrora Saulo de Tarso y lo que nosotros conocemos ahora como apóstol San Pablo. En Hechos 9:2 dice que él pidió cartas para las sinagogas de Damasco, desde Jerusalén a Damasco, a Siria, al norte de Israel, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Qué curioso que en el mismo camino donde él pretendía ir a tomar presos a los cristianos, en el mismo camino, porque a la gente de los cristianos le llamaban la gente del camino, y allí mismo Dios lo atrapó. Quizás Dios nos quiera atrapar a cada uno en nuestra propia salsa, en nuestro propio camino. No nos los esperamos, nosotros esperamos otro tipo de relacionamiento con Él, pero Dios permite muchas cosas hasta que llegue el momento del resplandor de luz del cielo. En el versículo 9:3 vemos que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente,
a nuestro Dios, hermano, un Dios repentino. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Le rodeó. Entonces eso significa que abarca todo tu ser. Cuando Dios se manifiesta a ti, no te queda nada de ti. Cuerpo, alma y espíritu pertenecen a Dios a través de Jesucristo. Eso lo tenía que comprender un hombre muy ducho en la palabra, un fariseo de fariseos, un hombre importantísimo. Su padre le había puesto una universidad con altos maestros de Israel. Era un hombre muy ducho en la palabra. Él quizás tenía chance de discutir teología y discutir filosofía con los grandes maestros iniciados de Jesús. No fue así. Dios sabe lo que hace. No se puso de tú a tú con este hombre. Solo un resplandor de luz del cielo, y con eso le bastó para que este hombre observara bien su camino. En el 9:4 de Hechos 9 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese resplandor lo hizo caer a tierra para empezar a oír la voz de Dios. Si no oímos la voz de Dios, las cosas suceden en Dios cuando empezamos a escuchar, sea por la palabra escrita o sea por la palabra que nos trae el Espíritu Santo a nuestro corazón. Un pequeño resplandor, un pequeño silbido, una pequeña presencia de Dios bastó para bajarse un grande de Israel, un fariseo de fariseos, que manejaba muchas cosas. Recuerden que los que mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, le llevaron la ropa de Saulo, se la llevaron a él. Implica muchas cosas eso, hermano. Dios sabe más cosas que nosotros. En Hechos 9:5 dice: él dijo, ya en tierra, Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ese resplandor, el resplandor del hombre, hace que el hombre desconozca sus verdaderos móviles o motivos de su accionar en la vida. Pero el resplandor del cielo permite que el hombre empiece a conocer a Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ahí cambió todo ya. El móvil del hombre nos confunde. El móvil de Dios, la luz de Dios, hace que podamos nosotros empezar a decirle: ¿quién eres, Señor? Y ser advertidos por Dios que nos hacemos daños a nosotros mismos si persistimos en negar la realidad de Dios. En 9:6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese resplandor del cielo, junto a la voz de Dios y reconocido por el hombre, hace que el hombre recobre su identidad de siervo. Ya no era el que mandaba en la ciudad, ya no era el hombre que decía esto y mandaba a coger con cartas importantísimas a atropellar a los cristianos. Ahora es: Señor, usted va a hacer lo que yo le digo. Lo ubicó en la vida y él recuperó su ubicuidad. En el 9, 10 y 11 nosotros podemos ver, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ese resplandor del cielo permite que otros siervos te guíen. Difícilmente a Saulo de Tarso alguien lo guiaba. Él manejaba las cartas diplomáticas de Jerusalén, cartas para Damasco, y de Damasco seguramente ya la tenía preparado para venirse a Jerusalén con los cristianos apresados. Pero cuando andas con el resplandor del cielo, con esas pequeñas cositas que nos hace Dios, hermano, tú aceptas que otros siervos te guíen, como el caso de Ananías. En Hechos 9:12 dice: y ha visto en visión, dice, a un varón llamado Ananías. Saulo de Tarso orando: ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ese resplandor del cielo y ese sometimiento al Señor de señores hace que Saulo de Tarso reciba visión. Pablo recibió otra vista fundamental. No podía andar con la misma vista de anterior de Saulo de Tarso. Ahora tiene una vista diferente. El resplandor del cielo, la compañía de Jesús, la voz de Dios, el hermano Ananías que estaba por allí, obediente a su Señor, y para irlo a ver a ese hombre que era un hombre temerario con la gente, tenía miedo a la gente. Ahora ya no,
porque recibió una vista que le sirvió para hacer lo que Dios le había determinado que sea. Fundamental para el ministerio que tú quieres emprender. Tienes que recibir otra visión, no es con la misma vista. Ese pequeño resplandor de nuestro Dios. En el 9:15 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese resplandor del cielo hizo mover a Ananías para que lo instruyese a Pablo como instrumento de Dios, ya no como instrumento del diablo, ya no como instrumento de una religión, ya no como un instrumento, si no piensas como yo pienso, entonces tú no eres mi amigo. Ya no, era instrumento del amor de Dios, era un instrumento del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y en el 9:16 dice: porque yo le mostraré, dice Jesús, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando tú andas en el mundo sin el resplandor del Señor, sin el resplandor del cielo, tú sufres porque tú quieres, sufríamos porque queríamos. Cuando recibimos algo de Dios, un pequeño resplandor, una pequeña palabrita, una coma, un punto y coma de Dios, basta en la palabra o en el Espíritu de Dios, para que nosotros entendamos muchas cosas que ya no debemos sufrir por nosotros mismos, sino sufrir por el Evangelio de Jesucristo. Eso lo entendió clarito el apóstol Pablo cuando el otrora Saulo de Tarso, cuando le dijo, él sabrá que ahora va a padecer ya no por él, ni sufrir por él, porque la ira del hombre no provoca la justicia de Dios. La ira del hombre no provoca la justicia de Dios. Él entendió que ahora iba a sufrir, ahora por lo que es de verdad que hay que sufrir, por el reino de Dios, implantarlo aquí en la tierra. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor te ayude y que te caiga un poco de su resplandor. Aleluya, amén y amén. Es la fuente del amor que fluyendo está en Dios.